Hola, buen día. Damos inicio a la presentación del mini tutorial que estaré explicando el día de hoy para ustedes de el secreto de conectar a través del diseño. Pero antes de eso quiero compartir, soy José Manuel Balsa, arquitecto y diseñador de interiores, nacido en Venezuela y radicado aquí en Panamá con más de 8 años viviendo en esta hermosa ciudad de Panamá y ya con más de 10 años de experiencia en el mundo de la arquitectura y el diseño interior. Y una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención durante estos tiempos de carrera es el enfoque que ha podido tener mi trabajo para la parte residencial y cómo eso se puede enfatizar a través de la arquitectura, el diseño interior. Así que comparto con ustedes las redes sociales como Joma Balsa, me pueden conseguir. Y bueno, demos inicio a la presentación del día de hoy, donde quiero empezar con esta frase que dice: humanizar el diseño porque el diseño es para los seres humanos. Si bien es cierto, toda la parte de la estética y el confort se le da a un espacio que es estático, pero lo que le permite el movimiento, lo que le permite el dinamismo a ese espacio o los objetos que lo van a contener es el ser humano. Entonces, principalmente, entonces, todo tiene que ir enfocado al el hábitat, el confort que va a vivir la persona o que va a darle uso en determinados momentos. Entonces vamos a hacer un recorrido de esta parte que para mí me parece hermosa, que es el secreto de conectar con el diseño, con la arquitectura, que es este punto en el que estamos hablando. Entonces, para entrar con este tema de la conexión, es importante reconocer las emociones y los sentimientos básicos que nosotros podemos tener, como el amor, el desagrado, la alegría, el miedo, la sorpresa, la ira, tristeza. Son emociones que constantemente en el día a día son emociones que pueden ir fluctuando y nos podemos conseguir en determinados puntos de conocimiento o diferentes puntos de emociones, los cuales pueden ser impactados por un espacio, pueden ser impactados por colores, por aroma. Entonces es importante conocer y tener la base que para esta conexión tenemos que ligarla a los sentimientos y a las emociones del espacio con el ser humano, y lo que le genera al ser humano ese espacio va a crear una atmósfera a su vida y un confort. Entonces tengo estas dos imágenes aquí donde me gustaría que pudieran apreciarla y pudieran tomar unos breves segundos para analizar qué sentimos, qué nos conecta. Posiblemente en la foto de mano derecha podemos ver un espacio que es mucho más abierto, pero guarda un sentido mucho más natural, guarda mucho más verdor, y podemos sentir de que el espacio es acogedor, es un espacio donde nos sentimos de alguna manera abrigados. En la foto de mano izquierda podemos tener algo que nos permite mucho más frescura, mucha más amplitud. Posiblemente podemos sentir que el océano es un punto infinito para la vista. Entonces, las dos percepciones del ambiente, por más de que son espacios muy bien logrados estéticamente a nivel funcional, pero dan un sentido y una emoción a la persona que lo puede estar viviendo o al grupo familiar de las personas. Entonces, así que le dejo estas breves preguntas para que se las hagan. Y cuando venimos a lo que sentimos en estos ambientes que son totalmente contradictorios a lo que vimos, es que sentimos que nos conectan, y por supuesto aquí no nos conecta absolutamente nada, porque lo que creamos se crea es caos, se crea conflicto, no hay espacios de circulación adecuados que nos permitan que el área sea aprovechada en su máxima expresión para el confort de la persona.
Entonces, una de las reglas que quiero compartir es la regla de Pareto, donde establece que el 20% de lo que tenemos o lo que hacemos va a ser ese área restante, que sería el 80%. Entonces, muchas veces en nuestros hogares lo que vendría siendo la esencia o las cosas realmente importantes son lo que dan la calidez o son lo que dan la sensación de confort a la persona o la sensación de aquellos objetos con las que realmente se sienten identificados y conectados, y a veces ese 80% realmente viene a complementar o a hacer un relleno, pero a veces no es totalmente necesario. Entonces, uno de los puntos a explicar aquí para comenzar es que hay una situación espacial, que es el sitio, y cómo llegamos a ese sitio. Bien, puede ser por una mudanza, por un cambio de país, un hogar nuevo o un alquiler, pero siempre tiene que haber una situación espacial la cual nos lleve a esos metros cuadrados donde vamos a estar. Después hay una situación que puede ser positiva o negativa, las condiciones del tiempo, los recursos, las personas, las relaciones, que nos pueden llevar a esa otra parte, bien sea del hogar, porque nos mudamos, porque nos casamos, y entonces son otros condicionantes que se ponen en juego en el desplazamiento de las personas entre un espacio y otro, en este caso hablando de viviendas como tal. Entonces las necesidades para estos espacios van a ser contexto, espacios y emociones, que es lo que se tiene que crear para que se dé una armonía y un círculo perfecto para las personas que van a estar ahí. Entonces, uno de los puntos fundamentales para iniciar esto es saber cómo vamos a hacer nuestra remodelación o cómo vamos a hacer nuestras adecuaciones del espacio. Si lo hacemos solos, donde el tiempo va a ser un poco más largo, o lo hacemos con una persona especialista que nos pueda acompañar durante todo el proceso y que sus conocimientos ayuden a mitigar o ayuden a reducir los riesgos que nosotros podamos tener en el proceso de ejecución de una construcción o una remodelación, bien sea de diseño, interior o arquitectura. Entonces, otro de los puntos fundamentales es definir que hay que darle al espacio, que es ese algo, que será que cuando nosotros entramos y decimos, ok, este espacio tiene que ser habitado por mí o por un cliente, ¿qué es lo que se necesita que tenga o por dónde empezar? Entonces, para esto se arma toda una plantilla o se arma toda una relación de lo que la persona quiere vivir, cuáles son sus experiencias de vida, el tipo de familia, las actividades, tanto de comida, de viajes, de estilo de vida, van a crear esas necesidades, y esas necesidades van a arrojar cuáles son las cosas puntuales para lograr ese 20% de lo que realmente es necesario o esencial para el espacio. Entonces aquí caemos en el punto que cada quien ve lo que quiere ver. Porque sin duda alguna en el tema de las emociones, cada quien va a tener una línea, un acondicionamiento emocional por algunos objetos o por algunos tipos de espacios que van a ser totalmente diferentes a otros. Mientras para una persona primordialmente un apartamento o una casa necesita una piscina, una terraza, un área abierta, para otra persona es más importante un área de baño, un área de closet. Entonces, las conexiones y el grado de importancia y la significación del espacio se lo va a dar cada uno de los individuos. En el estudio que hicimos de la trama, de tener un conocimiento amplio en general de las personas que lo van a habitar, ahí podemos tener un equilibrio de cuál es ese 20%, la cual las personas se van a sentir mucho más cómodas o mucho más conectadas cuando se les van a dar grados de importancia a esas áreas. Lo otro importante, que sería el tercer paso, es la visualización. Y existe una visualización mental, que es la visualización que se hace en el inicio. Es esa visualización que cuando estamos en el área podemos imaginarnos dónde va el mobiliario, qué es lo que se va a vivir, qué es lo que se va a sentir, cuáles son aquellos elementos que se ponen en juego cuando
ese espacio apenas es producto de nuestra imaginación, o ese espacio es aún un render, una visualización, un plano, pero aún no ha sido llevado a la realidad. Entonces, cuando lo llevamos a la realidad, entonces ya entramos a un plano físico, que es el plano que ya lo vivimos en esta siendo concreto, ya cuando ya tenemos una construcción o un proyecto que ya puede ser habitado. El siguiente punto sería la planificación. Cómo nosotros logramos ese resultado final, donde ya lo vimos mental y lo llevamos a físico. Tenemos que necesitar en esa planificación un tiempo, una creación, tener eso que tenemos en nuestra imaginación, llevarlo a un plano, a un render, a algo más tangible, constructivamente hablando, y eso hay que darle un presupuesto, y ese presupuesto viene estructurado por los recursos que van a apoyar el tiempo, la creación y el presupuesto. Y la acción masiva, la acción creativa de la planificación y los antiguos recursos es tener la empatía, las habilidades y las conexiones y los dotes artísticos para que nosotros podamos manejar y poder crear esta obra maestra de la mejor manera y que sea de agrado para nosotros, las personas que lo vamos a habitar o posibles clientes que lo puedan habitar. Entonces entramos en la etapa, una de las últimas etapas, que es la etapa de supervisión, donde se necesita, donde se genera un crecimiento y un decrecimiento. ¿Y por qué se genera ese crecimiento? Porque ahí lo vamos a hacer solo o acompañado. Cuando lo hacemos acompañado, el proceso de crecimiento es mucho más rápido, mucho más acelerado, y podemos obtener resultados mucho más viables y posiblemente mucho más duradero en el tiempo, y no tenemos que estar en ensayo y en error en lo que estamos generando. Cuando se hace un proceso de una construcción, una remodelación, genera diferentes impactos emocionales para la persona que lo está viviendo, porque se puede caer en la percepción de que es un caos, de que nunca se va a terminar el proyecto, pero sin duda alguna, manejando la estructura, el presupuesto, el tiempo y la planificación, podemos mitigar todo esto acompañado de un especialista. Cuando ya el proceso del diseño está finalizado, tenemos que hacernos las preguntas: ¿qué me hace sentir mejor? ¿Me hace esto mejor persona? Para ver si nos sentimos identificados con lo que realmente esa imagen mental, física, imaginaria tuvimos y que después fue llevado a lo físico. Si realmente yo me siento condicionado con ese espacio a vivir una vida plena, o simplemente es un espacio, como pasa en muchas otras oportunidades, que podemos crear un espacio tipo revista, pero no nos sentimos ni conectados, ni nos sentimos cómodos viviendo un espacio que pueda representar una revista o una foto, porque sin duda alguna ese espacio fue concebido con ciertas características de iluminación, condicionantes estéticas, armonía de elementos, que permitió que fuera algo rígido, sin movimiento, no habitado, para una sesión fotográfica, en este caso de diseño. Pero cuando nosotros vamos a habitarlo y vamos a estar en constante uso, a lo mejor no es un espacio cómodo. Entonces ahí nos tenemos que hacer esa pregunta de saber si nos sentimos bien y si esto nos agrada y qué sensación podemos obtener de ese espacio. Si siento que es un espacio que permite el relax, es un espacio que me permite que a lo mejor yo tenga algún tipo de dinamismo mucho más rápido, mucho más movimiento en áreas de circulación de la casa, pero de repente en el área de privada logramos colores o elementos que la persona se sienta mucho más calma y que no necesite despertar sensaciones de movimiento, de desplazamiento a otras áreas de la casa. El diseño no puede salvar al mundo, pero lo que sí estoy seguro es que el mundo no se salva si no se diseña. Es importante tener un plan de diseño antes de empezar cualquier proceso creativo. No solamente esto se aplica para el mundo de
de la arquitectura, el diseño interior. Pienso que se puede aplicar para cualquier cosa, desde la elaboración de algo en la cocina hasta una idea de escribir un libro, cualquier cosa, se aplica el mismo criterio para el diseño. Hay que tener una visualización mental, después llevarla a físico, con estructuras y con elementos que nos permitan tener una fluidez y un dinamismo para generar algo que realmente nos agrade y no sea algo por cumplir con un estilo, con una moda que a lo mejor no nos calza con nosotros. Y después viene el punto más importante, que es el resultado. Es crear en esas áreas, es crear vida, crear momentos familiares, que es lo que realmente buscamos y es la esencia del espacio. La estética, sin duda alguna, va a cumplir un valor visual muy importante, pero necesitamos que los espacios sean habitables, que los espacios se puedan vivir y que podamos crear sobre todo momentos donde puedan perdurar en el tiempo. El diseño sirve para que la gente viva mejor, no peor. El diseño ayuda a mejorar nuestra vida sin duda alguna. Y vuelvo y repito, no solamente como el tema espacio, metros cuadrados per se de una casa, una oficina, sino que el diseño se aplica absolutamente a cualquier objeto que nosotros utilicemos en nuestra vida diaria. Así que bueno, este fue el mini tutorial que quise hacer para ustedes del secreto de conectar a través del diseño. Quiero agradecerles a la gente de la constructora Espacio por esta oportunidad y poderles brindar esta valiosa información. Si tienen alguna consulta o alguna pregunta sobre este tema, que es muy amplio, recuerden mis redes sociales, joma.balsa, me pueden ubicar. Así que bueno, excelente día para ustedes.